pasa. Ahora, ahí sí. Ahí sí. Bueno, hoy en realidad va a ser un teórico cortito porque vamos a terminar las dos cosas que quedaron pendientes. Voy a hablar algo de malformaciones, muy poco. Después les voy a pasar todo como siempre y voy a hacer una pequeña introducción del sistema nervioso. ¿Estamos? El otro día hablamos de todo el aparato genital femenino, nos quedaron las glándulas mamarias. Ya cuando empezamos a principio de año con el segundo teórico, yo les decía, los hombres especialmente asociamos las glándulas mamarias a la mujer con el sistema genital. No tiene nada que ver. Es una característica de una glándula que se origina de un sistema totalmente distinto, porque aparece a partir de la piel, de una invaginación del ectodermo. Funciona independientemente, pero sí tiene relación con lo que pasa en el ciclo de la mujer, sobre todo en lo referido al amamantamiento. Acuérdense que una glándula mamaria que se genera en la vida embrionaria recién empieza a aumentar de tamaño durante la época de la pubertad. Ese aumento de tamaño no se debe a que aumentan la cantidad de alvéolos, sino que aumenta la cantidad de grasa en la glándula. Y por supuesto, todo el ciclo, y eso lo saben las mujeres, tiene alguna modificación o alguna reacción en la glándula mamaria. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Vamos bien. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, recordemos que la placenta de la mujer embarazada está produciendo una hormona que es la somatomamotrofina, que va a modificar por un lado el metabolismo de la madre para asegurar comida para el bebito, y por otro lado empieza a estimular el aumento y la producción de leche de la glándula mamaria para cuando se produzca el parto. Y las mujeres saben que en algunos momentos del ciclo sus glándulas mamarias suelen estar más sensibles. O sea, eso nos demuestra de que hay una gran relación entre el sistema genital y el sistema de la glándula mamaria. Desde el punto de vista embrionario, nacen como una invaginación del ectodermo. Lo primero que vemos nosotros en un embrioncito de 5 semanas es todo a lo largo del embrión, desde la zona más o menos de las axilas, todavía no las tiene, hasta la zona inguinal, dos rebordes, dos engrosamientos que se producen en el ectodermo, pares, que se denominan rebordes mamarios y son los que nos están dando la idea de que van a aparecer las glándulas. Ojo, los rebordes mamarios son comunes tanto en la vaca, en la perra, como en la cerda y la mujer, y tienen el mismo largo, desde la zona de las axilas a la zona inguinal. Después, en la medida que se vaya produciendo la diferenciación, en las perras y en las cerdas y en las gatas quedarán todos los rebordes. En la mujer va a quedar los de la zona pectoral, en la vaca, en la cerda, en la oveja, los de la zona la zona pélvica, más llegada al final del cuerpo. Lo primero que vemos de esos rebordes es que se produce una invaginación, esa invaginación se empieza a dividir, primero es maciza, se empiezan a dividir y llega un momento en que esos conductitos que se están ramificando macizos se introducen bastante dentro del mesodermo y se ensanchan en su punta. Ese ensanchamiento que van a tener en la punta es el adenómero o la zona de secreción de la glándula. Después, la parte interna de los conductos sufre apoptosis, o sea, muerte celular programada, se transforman en conductos y esos adenómeros, esos alvéolos, quedan en stand-by, quedan quietitos hasta la pubertad, en la cual, producto de las hormonas ciclooficiarias, producto de la somatotrofina, llegado al momento, van a producir leche. En la mujer y en las hembras, la producción de leche no solo tiene un mecanismo hormonal, sino que tiene un mecanismo físico, por así decirlo, que está relacionado con la succión que produce el bebé. Nosotros, en producción animal, a las vacas, a las terneritas recién nacidas o terneritos recién nacidos, en producción solo se los deja mamar un día.
el día del calostro, porque esa leche no la podría tomar nadie. A partir del segundo día, a los pobres terneros se los desteta y se les enseña a tomar la leche en balde, y por supuesto que se le da leche en polvo, no la leche que se le saca la leche, a la madre, y a la madre se la mantiene durante 10 meses más o menos en lactación, producto del mecanismo que hace la pezonera de la máquina de la ordeñadora mecánica, que hace las veces de la succión que hace espermerina. Cuando esa vaca por algún motivo la destetamos, le sacamos el ternerito, no hay más ordeña, bueno, automáticamente en 2 o 3 días, al no haber succión, deja de producir leche. ¿Está? Está, profe, sí. Bueno, o sea que nada va ordeñando vaca por ahí. ¿Con qué finalidad se hace eso? ¿Con qué? ¿Finalidad? Se le hace a la vaca la ordeñe para que tomemos leche. ¿Pero por qué se le saca tan pronto a las crías, digo? Y porque vale mucho el litro de leche. Entonces, si vos tenés el ternero le va a tomar a la vaca más o menos 6 litros. Pero además, el ternero sabe cómo hacer para que baje la grasa de la leche. Si alguna vez viene un ternero mamando, van a ver que en medio cuando está terminando, le pega como unos cabezazos a la teta de la vaca para que baje el resto de leche y la parte grasosa. Y lo que vale la leche es la grasa. Las vacas, hay muchas vacas lecheras, hay algunas vacas que producen más grasa que otras, la Jersey, y esas leches son más cotizadas. En nuestro país a todos los camberos le pagan mal, el que gana es el intermediario, o sea, ustedes van a comprar un litro de leche y le sale caro, piensen que una cuarta parte de eso cobró el cambero. Pero bueno, lo mismo pasa con la carne, es un problema antiquísimo en nuestro país que es muy difícil de solucionar. Al día que se eliminen todos los intermediarios y un montón de manejo, las cosas van a cambiar, pero bueno, hoy no hablamos de eso. Si no ven ganas. Bueno, una vez que se produjo ese conducto garantófero con todas esas ramificaciones para que se produzcan los alveolos y los acinos, lo que ocurre es que el mesodermo que está al costado del conducto original o de los conductos, según qué especie sea, empiezan a empujar el ectodermo y forman el pezón. O sea, el pezón se estira hacia arriba, eso estira el conducto y el conducto queda ubicado en la punta del pezón. En el caso de la mujer, alrededor del nacimiento del pezón, se forma la areola, que es ese área que está un poco más pigmentada y cuya pigmentación va cambiando a lo largo de los años y sobre todo a lo largo de los distintos embarazos. ¿Está? Sí. ¿Alguna pregunta de glándula mamaria? No, profesor, no. Bueno, una cosa más. Acuérdense, y ya lo hablamos cuando vimos placenta, parto. Los bebitos cuando nacen suelen tener unas pequeñas gotitas de una producción láctea que no es leche, es un líquido que producen cuando están naciendo, producto de las enzimas de la mamá que filtraron y estimularon también su náusea mamaria. Esa leche se llama leche de brujas, son unas gotitas, no tiene absolutamente nada que ver, es normal. O sea que si alguna vez ven un bebito que tiene unas manchitas de producción cuando recién nació, no es porque el bebé sea atacado por las brujas, como pensaban antes, por eso se llama leche bruja, sino que es producto de las hormonas que le pasa a la madre. ¿Estamos? Respecto a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales no tienen absolutamente nada que ver con el aparato genital ni femenino ni masculino. Pero se originan en el mesodorsal muy pegado a la cresta gonadal. Entonces, por relación, cuando estudiamos esto, bueno, aprovechamos para estudiar las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son suprarrenales en el humano porque en la posición que estamos nosotros, apoyados sobre nuestros pies, está el riñón, bien arriba de la cabeza del riñón o del borde superior del riñón estarían las suprarrenales, son dos glándulas chiquitas, muy importantes, que tienen una corteza y una médula que producen
un montón de hormonas, en la corteza producen todo lo que son los minerales y los glucocorticoides. Eso tiene que ver con todos los procesos inflamatorios o antiinflamatorios. Cuando nosotros nos golpeamos o tenemos una alergia en el momento, lo primero que hacen es inyectarnos corticoides. La dexametasona, la betametasona, la triamcinolona, etc. Bueno, eso tiene una función antiinflamatoria muy fuerte. El problema cuando nosotros le hacemos a un animal o a un humano corticoides es que la glándula suprarrenal es muy vaga, parece argentina, rápido deja de producir. Entonces, si seguimos mucho tiempo dándole corticoides, esa glándula empieza a tener una serie de trastornos que son graves. Lo que hay que hacer es, cuando hacemos corticoides o nos hacen corticoides, tener en cuenta de que hay que ir bajando las dosis poquitito para que otra vez la glándula empiece a producir. No tiene nada que ver con embriología, pero es bueno que lo sepan. La glándula suprarrenal además produce la aldosterona, que tiene que ver con la diuresis, o sea, con la cantidad o no de pis que hacemos. O sea, tiene un montón de hormonas. Su función está regulada por una hormona hipofisiaria, que es la adenocorticotropina, ACTH. Esas específicas la habrán visto o la verán en fisiología. Lo que nos interesa a nosotros es que desde el punto de vista anatómico, la suprarrenal tiene dos partes. Tiene una corteza y tiene una médula. La corteza es de origen mesodérmico y la médula es de origen ectodérmico. Ahora, un segundo, salgo del dibujo, de la proyección. Si esto es el mesodorsal y acá tenemos la cresta gonadal y la cresta urinaria, en ese lugar y en este lugar se van a generar las suprarrenales. Si esto es eso en grande, yo tengo acá ¿qué tipo de tejido? Epitelio de la cavidad abdominal, esto se llamaba cavidad celómica. Entonces, este tejido se llama epitelio celómico visceral, porque recuerden que el epitelio celómico visceral recubre al intestino primitivo, corre por el mesodorsal, cubre la gónada primitiva, o sea, la cresta gonadal, pero no la urinaria. Esto es epitelio celómico parietal. Por eso, cuando hablábamos de los cordones sexuales, decíamos células del epitelio celómico visceral más células germinales. ¿Está? Es bueno recordarlo, porque si yo pregunto, ustedes me dicen que sí, epitelio celómico visceral. No sirve el epitelio celómico, está incompleto. Es la mitad de la pregunta. ¿Está? Ahí empezamos a arañar después para sacar la respuesta. Ahora, este epitelio celómico empieza a meterse dentro del mesodermo y empieza a generar la corteza de la glándula. Corteza provisoria. Si yo digo corteza provisoria o fetal, seguro que hay otra corteza. ¿Vamos? Paralelamente, acá teníamos el tubo neural y a los costados del tubo neural estaban las crestas neurales. Y las crestas neurales que están aburridas mandan células ectodérmicas que se colocan adentro de esta corteza y me forman la médula. De algún lado teníamos que sacar células ectodérmicas en el medio del cuerpo, crestas neurales. Una vez que se formó eso, la corteza rodea totalmente y empieza a empujar y se desprende, digamos, del epitelio, del mesodermo, y queda como una glandulita que está colgando, que después va a migrar y, si esto es el riñón, va a quedar arriba del riñón. ¿Está? Pregunto, a ver quién está despierto. ¿Qué condición tiene esto respecto al peritoneo? ¿Me escuchan? Estamos recalculando. Recalculando. Piensen, ¿de quién deriva la glándula mesodérmica? Sí. Del epitelio celómico visceral. ¿Creció hacia dónde? Hacia el mesodermo.
¿Quedó adentro o afuera del peritoneo? Quedó afuera del peritoneo. Tocada y hundida, adentro. Otra vez. Esto es el epitelio celómico. Pará, no escucho nada. Que gané otra vez. Fíjense. Nadie lleva cuenta. Si esto es el epitelio celómico y se metió hacia adentro para generar la cápsula de la glándula, quiere decir que la glándula es Ah, sí, está para allá. primaria. Sí. ¿Está? No, yo no la bardeo, pero es la única que se anima. La voy a agarrar a otro yo. ¿Está? No, Perla, espera que yo conteste y contesta lo contrario, eso no vale. Y se ríe encima. Encima se ríe. Bueno, entonces, quedó claro. La corteza deriva del epitelio celómico visceral. La médula deriva de las células neurales. Una vez que se formó esta corteza, hay un nuevo crecimiento de células del epitelio celómico que rodean a la anterior y me forman la corteza definitiva. O sea que las dos cortezas son de origen mesodérmico. ¿Está? Sí. Bueno, por supuesto, eso el cambio de salir de una corteza a pasar a la otra lleva un tiempo. Casi para la época del nacimiento ya casi no hay corteza fetal. Termina desapareciendo totalmente. Ahora vamos a complicar un poco. Hasta ahí veníamos bien fácil. Esto salteo. Vamos acá. Fíjense entonces. Intestino primitivo, mesodorsal. Esto es la cresta genitourinaria. En el límite entre el mesodorsal y la cresta genital, el epitelio celómico empieza a formar, se mete hacia adentro, forma la corteza provisoria y las células de las crestas neurales se meten adentro y me forman esta glándula provisoria. Después hay un nuevo grupo de células de epitelio celómico que me generan la corteza definitiva. Ahora, la corteza definitiva tiene tres partes: glomerular, fasciculada y reticular. ¿Está? Glomerular, fasciculada y reticular. La glomerular y la fasciculada se generan durante la etapa fetal y la reticular se forma alrededor de los 3 años de vida. ¿Está? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Quedó claro? ¿Seguro? Miren que a mí me gusta preguntar, ¿cuál es la parte de la corteza que se genera después del nacido? Y se le pegan cualquiera. Y es reticular. 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 Otra cosa. Cuando nosotros hablábamos de la glándula suprarrenal, allá por placenta, y hablábamos de la placenta, ¿se acuerdan de unidad materno-feto-placentaria? Y la unidad materno-feto-placentaria era que la placenta, para poder producir por ejemplo, la progesterona o el estrógeno, necesitaba o componentes que se lo sacaba la mamá o componentes que lo sacaba del bebé. Si sacaba de la mamá, era unidad materno-placentaria, y si se lo sacaba a la mamá y al bebé, era materno-feto-placentaria. Para poder producir los andrógenos, la corteza provisoria al principio y después la definitiva, usan colesterol. Y ese colesterol lo tienen que sacar de la sangre materna al principio, porque el bebé no tiene colesterol. Y cuando más tarde desaparece la corteza provisoria y aparece la definitiva, que empieza a producir los gluco y mineralocorticoides, eso que hablábamos hoy, los que tienen que ver con toda la reacción antiinflamatorio, o la aldosterona, por ejemplo, que era la que regula nuestra diuresis. Para eso vuelve a usar el colesterol, pero lo usa tanto el que está produciendo la placenta, o sea, que él le está ayudando, o lo que extrae de la sangre de la mamita. ¿Estamos?
Esto último, entonces, la corteza definitiva usa. La corteza definitiva usa o usa de la sangre de la mamá o usa el que está aprovechando ya de la placenta. Y el de la placenta en realidad es ese que se turnaban entre los dos para poder producir, por ejemplo, el estrógeno. Sí. Una cosa más. Cuando se forma la glándula suprarrenal, que es a partir de la quinta semana que empieza a crecer, muy rápidamente, casi para el tercer mes, está funcionando bien, pero todavía no está del todo funcionando bien la hipófisis. ¿Quién regula entonces el funcionamiento de la glándula suprarrenal del bebé? Esa fetal que se está formando, esa corteza provisoria. ¿Qué hormona? La gonadotrofina coriónica. Todo hace la gonadotrofina. La gonadotrofina coriónica es bastante hincha. Por un lado les pega un infarto a los varones cuando le dicen que está en la sangre en la orina de la mamá, ¿está? Entonces, o se ponen contentos o se quieren cortar la cabeza, ¿está? Eso por un lado. Y por otro lado, regula todo, lo protege al bebito para que no lo echen al comienzo del parto y hasta que desaparezca, que justo coincide cuando empieza a mermar la cantidad de gonadotrofina coriónica, que ya la hipófisis secreta correctamente la adrenocorticotrofina. Entonces, al principio, durante la primera mitad del embarazo, al principio, las suprarrenales están reguladas por la gonadotrofina coriónica. Después ya metemos a la hormona hipofisial. ¿Estamos? Estamos. Bueno, no está, acá ven que no hay nada, porque hoy tuve un día complicado y no alcancé a modificar el PowerPoint para poder pasárselo yo en el proyector, lo tengo que modificar. Entonces, no sé, todo un lío con los archivos que JPE, que no sé qué miércoles. La cuestión que hoy no lo hice. No pasa nada, profe. No, malformaciones se los voy a pasar después. Acuérdense que yo no los evalúo en la parte de prácticos, ni de teóricos, pero de la teoría para promocionar. Sí, acuérdense, a nivel del aparato genital nosotros podemos tener agenesias y disgenesias. Las agenesias es cuando directamente el órgano no se forma. O sea, una agenesia ovárico-testicular no se formó ni el ovario ni el testículo. Y la digenesia es que sí se forma, pero que algo está fallando y no produce bien. Por lo tanto, cualquiera de los dos casos va a haber poca producción de hormonas y eso va a traer aparejado un montón de cosas, sobre todo en la manifestación de los caracteres sexuales secundarios. Eso por un lado. Después sí, le pueden agregar ectopía, le pueden agregar hipertrofia, atrofia, etcétera, el tamaño más grande, más chico, eso no hay problema. Pero hay una cosa que hay que tener en claro, es el hermafroditismo y el pseudohermafroditismo. Cuando nosotros hablamos de hermafroditismo, es un individuo que tiene los dos gónadas, tiene un testículo y un ovario. Eso es un hermafroditismo verdadero. Por alguna disfunción, algún problema cromosómico, que lo van a ver correctamente cuando hay genética al desarrollo, ese individuo diferencia las dos gónadas, lo cual trae aparejado que la que produzca mayor cantidad de hormonas va a hacer que se manifiesten mayor órganos de uno o de otro sexo. Es muy común ver animales que son hembra en el campo y que por ahí tienen un esbozo de pene o viceversa, tienen pene y tienen un esbozo de vagina. Y hablo de animales, porque en el caso del humano las cosas son distintas, pasa lo mismo, pero no se ve como. Por otro lado está el pseudomafroditismo. En el pseudomafroditismo sí hay o testículos o ovarios, pero producto de, por ejemplo, una digenesia y no producir la cantidad de hormonas necesarias, vamos a suponer que es un macho que tiene una digenesia testicular, que las células de Sertoli no dan en cantidad suficiente, no producen la cantidad suficiente de hormona antimulleriana, entonces va a seguir desarrollando los órganos sexuales masculinos, pero por ahí con menor fuerza, y va a desarrollar también órganos sexuales femeninos. Entonces puede tener un pene y un pedacito de vagina, un pedazo de útero, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno,
Después, todas las otras malformaciones que tienen que ver con anomalías en los lugares que se encuentran. El testículo, hablamos la otra vez, puede estar o no en la bolsa escrotal, cuando descendía o no, o sea, cliptórquido, monórquido, puede estar adentro del abdomen, puede estar en el conducto inguinal, lo vimos en el primer teórico. A veces baja el testículo y no se cierra el conducto inguinal y baja un pedazo de intestino, entonces tenemos una hernia inguinal, una hernia escrotal, pero congénita, porque ya nace con ese problema. Otras veces, lo hablamos en urinario, no se cierra la pared ventral del seno urogenital y la vejiga queda conectada como si fuese una taza en el abdomen, y la uretra también se continúa como si fuese un surco hasta los genitales externos en el caso de la mujer o hasta la punta del pene en el caso del hombre. Eso se llama estrofia, por un lado estrofia vesical en el caso de la vejiga, y epiespadia según el surco donde quedó, si del lado de arriba o del lado abajo del pene. ¿Está? Podemos tener malformaciones divididas a duplicaciones del tubérculo genital, en cuyo caso va a tener unos penes bífidos, como hablábamos de la lengua, o un clítoris partido. Podemos tener problemas de no apertura, por ejemplo, del himen, o fístulas entre la vagina y el aparato genital, el aparato rectal, fístulas que pueden ir de un lado hacia un lado o hacia el otro. O sea, hay un montón de malformaciones. ¿Alguna preguntita? ¿No? Se durmieron. Supongo que si tomamos un segundo les preguntó. Bueno, y por último, 2 minutos antes de lo que vamos a ver el miércoles. Nosotros nos vamos a meter ahora con el sistema nervioso, que es bastante complicado. Ustedes no saben mucho del sistema nervioso, algunos tuvieron la suerte de cursar biología animal, humana, otros no la cursaron. Recording has stopped. Algo sé. ¿Me escuchan o se cortó el sistema? No, se escucha, se escucha. Bueno. El sistema nervioso nuestro, a grandes divisiones, lo clasificamos en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso central, nos referimos a todo lo que está en el encéfalo, o sea, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, y a la médula espinal. Y cuando hablamos del sistema nervioso periférico, nos referimos a esos ganglios que se formaban al costado, si ahí está la médula, esos ganglios que están al costado, que son sensitivos, y a todos los axones de los nervios que van a las distintas partes del cuerpo. Eso es una división. Por otro lado, nosotros tenemos otra clasificación que tiene que ver sobre si el sistema nervioso es somático o autónomo. El sistema nervioso somático es el sistema nervioso o voluntario, es el que nosotros decidimos en cierta forma cómo lo manejamos. A mí alguien me pisa el dedo gordo del pie y yo lo empujo. Esa es la reacción. Entonces yo decidí empujar. Yo quiero ir hacia la derecha, le doy la orden a mis piernas hacia la derecha y camino. Me voy hacia la derecha. Y quiero levantar la mano y lo hago. Ese es el sistema nervioso voluntario de los músculos estriados, el cual requiere al principio práctica, porque nadie nace caminando. Primero ni siquiera gateamos, después caminamos, después nos agarramos, nos pegamos 100.000 porrazos, y hoy día caminamos como que si ni tenemos que pensarlo. O sea, nosotros decidimos ir para la izquierda y salimos solo para la izquierda. Una vez que pensamos, voy a doblar el pie izquierdo hacia el lado izquierdo, el pie derecho hacia el lado derecho, y después paso y uno y otro. No lo hacemos. Pero sí podemos decir cuándo vamos o cuándo nos frenamos. ¿Está? Sí. El otro sistema, el sistema autónomo, es el sistema que tiene que ver con los músculos lisos, que son los músculos involuntarios. Ese es el sistema que en definitiva nos mantiene vivos. El que decide cuándo tiene que latir o no el corazón y a qué velocidad, cuándo tenemos que tener movimiento peristáltico para producir la digestión, cuando tragamos algo y pasó ya el músculo del estriado, que siga viaje al estómago como corresponde y que quede en el estómago y no que nos vuelva, que nuestros riñones estén trabajando constantemente para eliminar todo lo que no tenemos. Bueno, ese es el sistema nervioso autónomo.
que no podemos manejar, el que hace que respiremos, de otras cosas. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Venimos re bien. Sí. Venimos bien, fácil. Esto es solamente porque el próximo teórico nos metemos con nervioso. Hoy no voy a hablar nada de la parte de embriología. Una más. Nuestras neuronas, que hay de varios tipos, tienen siempre un cuerpito con su núcleo y tienen una prolongación. Hay una prolongación central principal que es el axón y las dendritas, que son las que permiten que se comuniquen entre ellas y como es todo transmisión nerviosa y como si fuesen impulsos eléctricos, bueno, tienen que estar rozándose o tocándose para que el contacto llegue. Eso es como tener un cable. Nosotros no podemos tener un cable pegado. Sabemos, tenemos un cable pegado, se predispone a cortocircuito. Y las neuronas, sus axones, no pueden estar pegados. O sea, las fibras nerviosas tienen que estar cubiertas por algo. Lo que los cubre es la mielina. La mielina no solamente cubre los axones, sino que además les cambia de color. Donde hay un nervio de color blanco. O sea, si uno está haciendo una cirugía y ve algo raro blanco, más vale no tocar hasta estar seguro. Si no, tocar un nervio, sí, después el problema es muy grave. Sí. Esa mielina no nace con el axón. Cuando se forma la neurona produce el axón, pero no tiene mielina que lo recubra. Y hay dos células que produce el sistema nervioso que son las encargadas de formarle el plástico al cable, o sea, de ponerle la mielina. Uno son los oligodendrocitos, que se encargan de la mielización de los nervios que están dentro, o de los axones que están dentro del sistema nervioso central. Y otras son las células de Schwann, que son las encargadas de mielinizar los nervios que están fuera del sistema nervioso central, o sea, todo lo que es nervios periféricos. ¿Está? Sí, después en el adulto las dos son como células acompañantes. Exactamente. Recordemos que cuando yo estudié histología, allá en el año 75, no era ni un óvulo siquiera, o un espermatozoide, ¿está? En esa época nosotros decíamos, las células nerviosas se forman todas cuando se generaron, todas durante la etapa embrionaria y no se forman más. Bueno, hoy día sabemos que no están así, por suerte, sabemos que se regeneran y también sabemos, y en eso trabajan muchísimo los genetistas, que trabajando sobre las células mesenquiméticas podemos lograr células nerviosas. No es lo mismo, pero estamos más cerca de recuperar el sistema nervioso. Peor es nada. Peor es nada. La otra, nosotros tenemos todo el sistema nervioso central, o sea, todo lo que es el cerebro, el cerebelo y la médula, están recubiertas por tres membranas. Esas membranas se llaman meninges. Las meninges son tres: pía madre, aracnoides y dura madre. Dura madre. La pía madre y la aracnoides, o sea, están más adentro, la dura madre es la que está más afuera, salvo unas excepciones, es más de origen mesodérmico. En la pía y en la aracnoide vamos a ver que hay unas trampitas, pero no es problema de hoy. Pero lo que importa es que entre ellas, entre la pía madre, o sea, hay dos capas, hay un líquido que es líquido cefalorraquídeo, que además es el mismo líquido que está todo adentro de nuestro sistema nervioso. Ese líquido cefalorraquídeo, que tiene que tener una cantidad justa, porque si está de más, produce presión dentro de todo el sistema nervioso central, lo que trae mal funcionamiento, y son patologías serias. Todo ese líquido es producido por unos pinitos, que ya vamos a hablar de esos pinitos, son como unas ramificaciones que produce la tela coroidea. ¿De dónde sacamos la tela coroidea? La tela coroidea, ya vamos a ver dentro de 2 o 3 teóricos, o dentro de un teórico, la tela coroidea está principalmente en el romboencéfalo, también la tiene el diencéfalo, y esto lo que hace es producir líquido que se mete dentro del tubo neural. ¿Se acuerdan cuando yo allá en cuarta semana les dije una vez, les pregunté si era hueco o no la cabeza, y ahí dudaron todos? Y yo les dije, si alguien les dice que ustedes son cabeza hueca, díganle que tiene razón, porque en realidad nuestra cabeza adentro es hueca. Lo que importa no es si es hueca o no, sino la cantidad de neuronas que tenemos a los costados.
y que sean sensitivas y motoras, porque si son solas motoras, es lo mismo que nada. Entonces, ese líquido que entra, por algún lado lo tiene que sacar, porque si todo el tiempo esto es como el líquido amniótico, si el bebito hace pis todo el tiempo y produce el líquido amniótico, por algún lado hay que sacarlo, revienta la panza a la ama. Entonces, ¿por dónde sale este líquido amniótico? Sale por 3 agujeritos, que hoy no importa el nombre, pero que se llaman Luska y Magendie, y drenan hacia ese espacio que está después de la aracnoide y circula por ahí. Y la dura madre, la capa más externa, en el cerebro se mete dentro de unos espacios que deja entre el hueso y la dura madre, y esto es en realidad una vena, se llama esto espacio subdural, y vuelve a mandar el exceso de líquido a la circulación venosa para que se regule y alguien lo elimine. Cuando un bebé o una persona tiene problemas de esto, hoy día se les pone unas valvulitas, que son las que regulan. Las valvulitas que permiten mantener la cantidad de líquido cefalorraquídeo pareja para que no produzca presión dentro de la bóveda craneana y productos y malformaciones en cuanto a el funcionamiento. ¿Está? Está. Bueno, una más. Ustedes vieron que por ahí, dicen, los aviones son seguros, por ahí habrán escuchado, porque tienen doble sistema. O tal auto es más seguro que otro porque tiene doble circuito de freno. Eso lo que quiere decir es que no solamente está el circuito principal, sino que hay un alterno por las dudas. Yo siempre dije que el que nos hizo era demasiado vivo. Nuestro cerebro que tiene 2 hemisferios, derecho e izquierdo, es muy específico. Algún hemisferio hace más cosas que otro, trabaja más en un sexo que en el otro, etcétera, etcétera. Pero las terminaciones nerviosas que van a un hemisferio también en algún lugar mandan fibras al otro, lo que permite como un sistema alterno. Por eso, cuando una persona tiene el derrame cerebral de un lado, se manifiestan los síntomas ternos del otro lado. Y tiene que ver justamente con ese entrecruzamiento de fibras de los nervios más importantes que se entrecruzan en algún lugar para que el lado derecho, entre comillas, sepa lo que está haciendo el lado izquierdo. ¿Está? Esos lugarcitos donde se entrecruza está justo en el límite entre los 2 hemisferios cerebrales. Y ese límite se forman las comisuras cerebrales. Las comisuras cerebrales son donde pasan de un lado al otro. Son 7 más 2, 9 comisuras cerebrales. Cada una tiene un nombre. Un nombre más difícil que el otro. El más fácil de todo es el quiasma óptico, pero después tenemos gravelular, comisura anterior, comisura posterior, punto, septum, lucidum. No, hoy nada de eso. En realidad, nunca nada de eso. Yo se los digo para que sepan que sí. Si alguna persona alguna vez les dice a ustedes cómo se conecta un lóbulo, un hemisferio cerebral con el otro, y digan, es comisura cerebral, listo, ya no le van a preguntar más nada. ¿Está? Sí. ¿Todo claro? Entonces acuérdense de las cosas. Vamos a ver el dibujo de cuáles son, pero yo no les voy a evaluar eso. Lo que me interesa es que sepan que existen las comisuras cerebrales. Y si alguien les pide un ejemplo, es más fácil, el quiasma óptico. Las fibras del ojo derecho se cruzan al lado izquierdo y la del lado izquierdo al lado derecho. No todas, la de la zona central, pero no importa. Por lo menos saben que existe eso. Eso es como cuando dicen que las personas que escriben con la mano derecha es porque el lado izquierdo es el que domina o algo por el estilo. Bueno, ahí hay una parte cierta y otra parte mito. Sí. Pero sí hay entrecruzamiento de las fibras, sobre todo lo que tiene que ver con el ojo y todas las que tienen que ver con el oído, el olfato, tienen entrecruzamiento. Sí. Por supuesto que cuando hay un derrame cerebral severo de un lado o del otro, las manifestaciones clínicas siempre están, muchas de las manifestaciones clínicas, lo que uno va afuera, están del lado contrario. Vieron que hay personas que tienen
hemorragias cerebrales muy suaves y se les adormece la cara de un lado, no pueden mover bien el labio. Es como cuando nos ponen un poco de más la anestesia en el odontólogo. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, si alguno un día Nada por tiene hoy. que rendir, si alguno un día tiene que rendir embrio y yo le pregunto el nombre de las comisuras cerebrales, ya sabe, tiene que irse nomás. Nos retiramos. No, mentira. Bueno, yo les paso, cuando termine de arreglar lo de malformaciones, que en realidad se las primero, para los que no tienen el libro, les paso el PowerPoint del sistema genital. Sistema nervioso lo voy a dar más hablado y dibujado, y cuando termine les voy a pasar, no sé qué tanto lo podrán ver, pero igual se lo voy a subir después, un PowerPoint de sistema nervioso que lo hizo un amigo mío que es médico y que él me lo pasó, yo lo tengo hace varios años y es muy bueno. Y tiene una parte de malformaciones que es más que nada para que vean y se ubiquen en lo que son las malformaciones. Pero eso lo vamos a ver el día miércoles. Si yo no termino el miércoles de dar sistema nervioso, por ahí completo el viernes sistema nervioso y vemos si ya empezamos con la parte sensorial. A lo mejor no doy teórico el viernes, no les quiero asegurar, y yo en realidad prefiero terminar ya la semana que viene con todo lo que es embriología en general y que nos quede un mes para ver esos temas que no les corresponde al plan nuevo y que yo igual se los voy a dar, y para empezar a resolver dudas preparciales. ¿Está? Perfecto. Bueno, así que pueden, siendo las 3 menos cuarto, dormir un rato la siesta. Perla ya se le lo elijo, así que no va a dormir. No, Perla está durmiendo. Estoy viva todavía. Está activa. Ven. Es muy caradura dormir, si me levanté a las 11, es muy caradura dormir. No. Sí. Se levantó a las 11, sí. Bueno. Benji está haciendo los apuntes. Sí. Nos vemos entonces el día miércoles. Nos vemos el miércoles, profe. Que tenga buen comienzo de semana. Listo, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Chao. Chao.